el mundo después de confinamiento no volvió a ser igual. Se dispararon los índices de ansiedad, se dispararon los índices de depresión. Yo recuerdo que cuando yo le dije a mis alumnos, ya vamos a regresar a CUSEI a clases, no querían. Pudiéramos saber la vida interna, como los traumas de la persona. Súper fácil poder venderle a las personas. No es algo ético. Sí podríamos llegar a ese punto de poder decir hay un marketing consciente, ético. A mí me dicen estudiantes, soy introvertido. Y yo le digo, ¿a ti te gusta ser introvertido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su gran episodio del programa favorito, Ciencia Fantástica, el podcast. Muchas gracias por seguir con nosotros y el día de hoy tenemos preparado un gran episodio que la verdad es uno de los temas que más interesa sobre todo a las juventudes y a todos nuestros televidentes y radioescuchas y personas que nos siguen allá en las redes sociales. Así que pues el día de hoy vamos a platicar de la salud mental, pero desde el contexto de la era digital. Y para ello tengo hoy a dos grandes invitados, dos grandes amigos que me voy a permitir presentar. En primer lugar nos acompaña la doctora Beatriz Venegas. Ella es psicóloga y cuenta con un doctorado en psicología educativa, en ciencias de la educación. Y pues bueno, además es una gran amiga, colega, compañera del departamento de farmacobiología en CUSEI. Así que bienvenida, Betty. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros. Yo creo que vas a aportar muchísimo a este gran episodio. Y por otro lado, tenemos al licenciado Alex López. Alex es pues licenciado en Mercadotecnia y además pues es CEO de Camera Creations, así que prácticamente pues es nuestro productor, manager. ¿Qué eres de mí? Pues me apoyo mucho al proyecto de Ciencia Fantástica. Desde que lo iniciamos con Cámara Creations y contigo, pues hemos hecho una muy buena mancuerna. Y pues hemos aprendido mucho en tema de redes sociales, entonces es algo muy interesante que vamos a platicar el día de hoy. Estuviste haciendo una maestría, ¿no? Platícanos de eso. Sí, Antes de empezar el tema. pues entré a la maestría de Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos. Yo no sabía que era como una ingeniería. Yo dije, negocios, va. Pero al final sí es como una tipo de ingeniería. Digo, ya tengo experiencia por ser desarrollador de software energético Lomos. Muy orgulloso siempre de decirlo. Entonces me encanta poder platicar de este tema de negocios y aparte de las redes sociales. Excelente, Alex. Pues bienvenido y gracias por aceptar la invitación también, Luz. Bueno, pues fíjense que el día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo nos hace sentir precisamente estar en este momento, en este contexto de vivir conectados, ¿no? Todo el tiempo sabemos que estamos, pues ahora sí que en redes sociales o por fines de trabajo, a lo mejor esperando un correo electrónico, un mensaje, etcétera. Y la manera de comunicarnos ha ido cambiando de manera muy interesante. Sobre todo también creo que la pandemia fue un parteaguas, ahorita hablaremos un poquito más de ello, pero vamos a empezar a analizar un poquito cómo nos hace sentir esa parte, ¿no? Así que, Betty, me gustaría empezar primero que nos ayudaras a ejemplificar o a visualizar la forma en qué momento el teléfono celular se convirtió en ahora sí que un regulador, ¿no? De nuestras emociones y no tanto ya como una herramienta de comunicación. ¿Tú qué has percibido o qué has visto sobre todo, pues, tanto en jóvenes como en personas ya más adultas? Sí, hoy en día el uso del celular ha sido vertiginoso en nuestra vida. Todo está ahí, nuestra vida completa está ahí, archivos, nuestra agenda, dependemos totalmente del celular. Y mucho tiene que ver con la salud mental, el cómo y el para qué lo utilizo y cuánto lo utilizo también. Entonces sí es algo ya que se ha vuelto indispensable. Ya hablaremos más adelante de patologías incluso que han surgido a raíz de esta codependencia que a veces se puede crear por usar y tener el celular todo el tiempo, ¿no? Excelente. Y Alex, a ver, platícanos tú que ya estás un poquito más tienes mucha experiencia, ¿no? Trabajando con empresas, con diferentes marcas, con creadores de contenido. ¿Cuáles son las tendencias? O sea, realmente, eh, esta, tanto la publicidad como, por ejemplo, la transmisión de algunos mensajes, las campañas, por ejemplo,
¿De qué manera este tipo de estrategias publicitarias vinculan a las emociones de los consumidores? Bueno, primeramente decir que actualmente las empresas de marketing se están aliando mucho y creo que es algo que no es sorpresa, están aliando mucho con psicólogos. ¿Por qué? Ok. Porque la publicidad tiene que estar muy a la mano. Digo, a ver, tiene que estar, pero no es lo más positivo del mundo, ¿no? Pero actualmente ya estamos viendo cómo poder provocar más sentimientos y más emociones y no llegando, porque antes la publicidad en el marketing 3.0, 4.0 llegaba hasta un, ok, ¿qué necesita esa persona? ¿Cuáles son los miedos que necesita? ¿Cuáles son los miedos de mi público meta? ¿No? O las personas que están viendo en redes sociales. Pero ya con esta combinación de psicología, ya estamos hablando más de comportamiento del consumidor, más de qué necesita saber, cuáles son las necesidades. Si nosotros pudiéramos saber, y es algo que nosotros nos dedicamos ya más background, si pudiéramos saber la vida interna, como los traumas de la persona, las cosas que necesita, las deficiencias emocionales que tiene, es súper fácil poder venderle a las personas. No es algo ético, ya nos platicarás la doctora de esto, pero pues al final el chiste es poder investigar y escarbar mucho para poder vender. Sin embargo, pues sí, es algo muy interesante que todas las empresas ya están yendo al tema digital. Todas. Obviamente hay unas empresas más que otras que, pues se dedican, no sé, podemos platicar de un abogado o un despacho, empresas de finanzas que de repente poco a poco ya en estos años ya han ido viendo de, ok, necesitamos migrar a internet, pero otras empresas que para nada sabías que necesitaban un tema digital, ya están en el tema digital. Poco a poco las empresas han estado cerrando diferentes locales. Ya las plazas poco a poquito, actualmente en Estados Unidos las plazas ya no son tan relevantes. En México como tenemos perdón si me estoy metiendo en mucho, ¿no? Pero en México como que poco a poco estamos viendo que los locales se empiezan a cerrar porque ya se están adaptando. ¿Por qué? Porque actualmente estamos viendo una pequeña crisis en las empresas a raíz de que de las personas ya no salen. Estamos hablando de que las iglesias ya están perdiendo personas que están yendo a misa. Y no es un tema de fe, es un tema de que ya no salen de la casa no por algo que sea muy esencial, ¿no? Grupos, personas, lugares donde convivía mucha gente ya no sale de casa. Y eso es únicamente por el celular, por las redes sociales, porque piensa la gente que está conectada. Pero también estamos viendo, y ahorita nos platicaré un poquito más, de cómo sí, ahorita estamos en una era, digo, esto no es algo nuevo, ¿no? Estamos en una era de hiperconectividad, pero ¿qué crees? Yo me siento solo, tan solo que tengo que platicar con una inteligencia artificial para poder sentirme que estoy tomando unas buenas decisiones en mi vida, ¿no? Ya podemos decir que ChatGPT se está acercando a una red social, a un apoyo de una Sí. herramienta, ¿no? Entonces, pues realmente las tendencias es conocer más el tema psicológico de las personas. Claro. Y creo que diste en uno de los puntos más importantes que también me gustaría empezar a desarrollar y es pues los problemas de salud mental en los jóvenes, ¿no? O sea, al final de cuentas, por eso decía que la pandemia fue un parteaguas porque sabemos que a raíz de este acontecimiento, o sea, después de el mundo, después del periodo de confinamiento, no volvió a ser igual. Se dispararon los índices de ansiedad, se dispararon los índices de depresión. Y bueno, Betty, tú y yo que trabajamos con jóvenes universitarios, que los estudios que ustedes han hecho, por ejemplo, ¿qué han detectado, qué han visto en temas de, pues, problemas de salud mental en esta población? Sí, la pandemia nos dejó un gran impacto, sobre todo en la juventud, porque ese confinamiento, ese aislamiento, privó a los jóvenes en una etapa muy básica para ellos, estas habilidades para interrelacionarnos socialmente, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo le dije a mis alumnos, ya vamos a regresar al CUSEI a clases, no querían. Se quedaron impactados como en ¿Cómo? shock porque era esa ansiedad social ahora, ¿no? ¿Con quién me voy a relacionar? Conozco a mis compañeros de voz a través de WhatsApp, mensajes, pero no los conozco, ¿sí? ¿Qué voy a hacer entre clase y clase? Entonces, esta falta de habilidades sociales alimentan mucho lo que tú decías, las redes sociales, ¿sí? El Lo que consumir. ofertan. El consumir cubre necesidades,
cubre emociones y entonces ahí eso tiene mucho que ver con la juventud ahorita, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando el cubrebocas, ¿no? Que luego también eso fue algo bien interesante, Sí, ese experimento, porque no nos conocíamos sin el sí, cubrebocas. Digo, nosotros que ya desde hace muchos años como quiera, pero entre ellos, ellos no. cuando hubo este paso de decir, bueno, podemos retirarnos el cubrebocas, fue un impacto así de, como dices, de cómo me voy a relacionar, o sea, esta identidad que cada Sí, quien había construido, pues también se vio ahí un poquito como confusa. Y es algo bien interesante porque precisamente las tendencias en la actualidad pues nos han demostrado que, por ejemplo, los jóvenes ahorita tienden mucho a la comparación, ¿no? Por ejemplo, a ver estos perfiles de pues creadores de contenido, influencers, sí. celebridades, y entonces viven en un constante comparativo de querer llegar a ser como ellos, ¿no? No sé si te ha pasado, Betty, que por ejemplo hay algunos chicos que se sientan precisamente ansiosos o deprimidos o con alguna situación por este efecto, por este fenómeno de la comparación. Sí, claro, porque en su etapa de desarrollo en la que están los jóvenes, una característica muy importante es que buscan la identidad, Mm, buscan pertenecer, buscan ser validados, ser reconocidos. No tanto de su grupo familiar, pero de entre sus pares, para ellos es muy, muy importante. Entonces, lo que ellos ven, lo que ven en las redes sociales, les hace creer que el tener, que el hacer, lo que yo veo ahí, me hace ser persona. Y no, se olvidan que ellos son por sus valores, por sus experiencias, por sus aprendizajes, por lo que han aprendido, pero ellos buscan la comparación. Entonces, ujú, yo lo que veo en las redes no me doy cuenta que es fraccionado. Yo puedo tener un rico plato aquí en un restaurante, ujú, pero estoy solo en la mesa, ujú. pero mi fotografía solo toma mi plato súper rico, ¿no? Entonces ellos al comparar eso, yo no tengo esto en mi vida, yo no puedo aspirar, en este momento estoy limitado, les da para abajo. Entonces vienen los vacíos, viene la depresión, viene la ansiedad y pues el estrés. Casi siempre cuando uno de estos tres trastornos que son los más presentes ahorita en los jóvenes está otro indudablemente. Si hay estrés, a lo mejor hay ansiedad o también hay depresión. Entonces, sí se han disparado post pandemia estos índices en estos tres trastornos importantes. No hablemos también de la falta de sueño, del bajo rendimiento escolar, por ejemplo, las alteraciones físicas también de estar horas sentado o en el celular Sí, y la falta de actividad, ¿no? el cuello, la espalda. Ajá, Sí. De hecho, había un estudio muy interesante que decía que así como muchos que aquí la papada, ¿no? Que como estamos sí, siempre estamos así, agachados. agachados o que estamos acostados con el celular, que hasta eso físicamente, Problemas en el cuello, en la nuca, por la ajá, postura. ya sé, todo eso es muy interesante, pero pues es una realidad, ¿no? A mí me gustaría abonar algo muy importante y algo que tenemos que cuidar mucho, ya nos platicará mucho más la doctora, que justamente se ha disparado mucho la ansiedad, muchos sentimientos de los jóvenes, pues ha habido, ya todo está en internet, pero también es algo mucho a cuidar, que actualmente se está hablando mucho de una generación silenciosa. ¿A qué nos referimos con una generación silenciosa? Y yo lo había escuchado en alguna vez, a mí me ha tocado dos veces personalmente de conocer a dos jóvenes, una persona de 13 y otra persona de 15 años, el cual es que durante más de 6 meses, bueno, pasa que llegan con sus familiares y, y llegan con sus familiares diciéndoles, oigan papás, yo soy tal persona, yo me siento así. Un cambio drástico, incluso, bueno, un cambio muy drástico, ¿no? De quién conocíamos o quién conocían los familiares de quién era la persona. De repente cambió casi, su identidad, sus valores. Hay una persona que cambió de sexualidad, pero es como en cuestión de meses, ¿no? Pero muchos familiares dicen, bueno, ¿qué fue lo que pasó? A nosotros nunca nos saltaron las alarmas de nunca nos platicó, nunca escuchamos de cambios, nunca escuchamos, ¿no?
Y resulta ser que estas dos personas tienen algo en común. Y es que tenían un chat de ChatGPT abierto larguísimo de meses, platicando casi cada 2 días de todas las cosas que sentían y todas las cosas que no sabían cómo tener cómo darle respuesta a preguntas que en la adolescencia se dan, ¿no? Y actualmente ya no es como que ya voy a preguntar a mis amigos de, oye, a ti también está pasando esto. Obviamente mucho menos a los familiares cercanos. Entonces, desgraciadamente, en 6 meses, una persona, un adolescente o joven, en un cuarto, encerrado 6 meses con ChatGPT, puede estar aislado tanto que al final cambian muchas cosas, mucha identidad y muchas veces no está muy bien encaminado. Claro. Entonces sí sería bueno ver qué pudiéramos hacer en estos casos para que los jóvenes salgan, para que los jóvenes puedan platicar si no es con un experto, darles alternativas que no sea únicamente ChatGPT, porque es parte esencial de los jóvenes. Perdón, Frank. Pero fíjate, qué bueno que también tocas ese tema porque a mí, yo me acuerdo una vez, cuando empezó esta moda, ¿no? De las redes sociales, sobre todo en Instagram, me acuerdo, porque Facebook, digo, para quienes también son un poco más jóvenes, ¿verdad? Cuando surge Facebook fue algo bien interesante porque nos permitió estar conectados desde la distancia. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos a crear nuestras cuentas de Facebook, cuando empezamos a agregar así como que a nuestros compañeros, amigos, gente que no veíamos desde hace mucho y que nos ha permitido estar como al día, ¿no? Pero creo que Instagram fue un fenómeno también muy diferente porque en Instagram precisamente al estar subiendo que las fotos, las historias, empezó a haber esta comparación mucho más notoria, ¿no? Como dices, y aparte el modelo, no lo sé si era parte de, pero me acuerdo que el agregar estos filtros a las fotos para que se vieran más profesionales, para que se vieran más, como decimos, estéril, que se vean más lindas, hacía que se viera como algo más inalcanzable, Sí, ¿no? Y eso empezó como a combinarse con toda esta sensación de vacíos, con esta sensación de cosas que quiero, pero no puedo tener, pero entonces me frustro porque no las puedo tener, pero quiero hacerlo para buscar la aprobación y entonces un círculo vicioso que se fue dando, ¿no? Pero fíjate, Alex, en este sentido, hablabas ahorita de qué podemos hacer, ¿no? Hay muchos creadores de contenido, digo, nosotros hicimos el experimento con Ciencia Fantástica del contenido motivacional. Entonces, tú desde el punto de vista de lo que has percibido en redes sociales, ¿qué consideras? O sea, ¿crees que el contenido de este tipo, pues, o sea, motivacional para tratar de dar mensajes de aliento, realmente está funcionando? ¿Realmente genera un impacto positivo? ¿O al contrario, hace que las personas se sientan todavía aún más frustradas o más alejadas de esto? ¿Tú qué opinas? Me parece una pregunta muy interesante, Frank, porque justamente ese fue un ejercicio que nos hicieron en la licenciatura de hacer un canal o videos motivacionales y ver cómo nos veía, porque agraciado y desgraciadamente son videos que pueden alcanzar a muchas personas y pueden tocar fibras sensibles, ¿no? Entonces, tal vez, y al final de este experimento de la licenciatura, terminamos al menos respondiendo la pregunta, que todo es un depende, ¿no? De si puede ser algo muy bueno o algo muy malo. A mí me gustaría irme por otro lado, porque puede ser de las dos cosas. Creo que es muy importante, digo, yo sigo siendo joven, no puedo decir que hay que educar a los jóvenes, no, pues yo sigo siendo joven, Pero para allá vas ya, o pero ya. sea, ya no tanto, Ay, ya. aquí no vamos a ventilarnos en este podcast, pero Eso decía yo y mira, ya cuando menos pensé ya. ¿verdad? Ajá, Rapidísimo. exactamente. Yo creo que el contenido motivacional siempre ha existido. Si no bien en redes sociales, han existido en televisión, porque es un nicho, un mercado muy bueno, ¿no? Creo que aquí lo interesante es poder adaptar a los jóvenes a poder tener si bien es algo muy interesante que los padres creo que ahora tienen un nuevo papel, al menos en el tema digital, y es poderlos dotar de valores adicionales. En este caso, aparte de ser una persona, no robar y ser positivo y todo,
que los papás puedan saber cómo otorgarle una identidad a la persona. Si bien antes la identidad las personas la agarraban con experiencias, creo que ahorita el papel de los padres por ahí por ahí debe de ser el más, de darle una identidad, de darle más valores y afianzarlos más, porque si no le das esta identidad propia y le ayudas a tu hijo a crear una identidad sola y un criterio que antes no sé, ahorita tenemos que hacerlo nomás, lo va a agarrar de redes sociales. Y lo puede agarrar de las redes sociales o de televisión o de donde sea. Pero ahorita las redes sociales están más al alcance de la mano. Entonces creo que se debe de adaptar más a los papás a poder ayudar a crear una identidad desde la familia, desde lo interno, para que no agarre a cualquier gurú, ¿verdad? O a cualquier persona que le toque fibras sensibles y que lo agarre como psicólogo, porque pasa mucho. Sí, claro. Y bueno, ahí justamente viene la importancia de resaltar, ¿no? El papel de los profesionales de la salud mental, los profesionales de la psicología y de las ciencias que abarca todo el comportamiento humano. Y en ese sentido, Betty, ¿tú qué señales crees que pudieran ser indicativo de que una persona ya está rebasando la línea y que entonces podríamos hablar ya de una, pues como dices, una patología, ¿no? Sí. ¿Qué crees Cuando que? la persona empezamos a ver que pierde contacto con su realidad, con sus Ok. áreas de la vida, cuando su única área de la vida es nada más, por ejemplo, un estudiante de la escuela, llega de la escuela, se encierra en su cuarto a jugar videojuegos o a estar navegando en las redes sociales y no tiene vida. ¿Qué sería tener vida? Pues pertenecer a un grupo, salir, moverse, tener aprendizajes extra de la escuela, buscar un hobby que le guste, no estar pegado todo el tiempo en las redes sociales, sino que mientras una persona tenga más áreas de la vida, más integrales. Mientras más reducidas son sus áreas de la vida o son muy limitadas, menos contacto con interacciones sociales puede tener, menos crecimiento. Como decía Alex, puede estar en contacto nada más con la IA o con malas influencias, ¿sí? Entonces se vuelve la persona más vulnerable a menores áreas en la vida que tenga. Claro, Me gustaría hacer una pregunta a Betty. claro, es tu programa. Tú Claro que sí. pregunta. Bienvenidos a Ciencia Fantástica, el Poké. Alex Fantástico, sí. ¿Cómo puedes detectar la diferencia entre una persona que necesita interacción por necesidad y porque también hay personas que que se catalogan de introvertidas y conozco a muchas personas y muchos amigos que su mundo es digital más que nada por el tema de introversión. Les gusta más no salir y tener amigos en internet, hacer sus actividades en internet, trabajar por internet. Que a mí no me salta ninguna alerta, pero cuando hablamos de que puede haber una línea muy delgada, ¿dónde está la línea? Pues por iniciativa te puedo decir que el hombre es un ser social. Entonces, partiendo de ahí, el hombre necesita interactuar, es una necesidad. Y somos seres sociales y nos regimos a través de esta interacción. Entonces, a veces las personas no son introvertidas porque quieran, sino porque les hace falta desarrollar estas habilidades sociales. Tal vez porque en su familia no tuvo un núcleo nutricio que le diera seguridad, que le diera bases para manifestarse, para transmitir emociones, para comunicarse. Si sus papás tampoco supieron cómo transmitir emociones, pues no las transmitieron a sus hijos. Entonces, por lo general, estos niños crecieron inseguros, temerosos. Y a veces cuando a mí me dicen estudiantes, ¿cómo pudieras? Soy introvertido. Y yo le digo, ¿a ti te gusta ser introvertido? ¿Te sientes bien siendo introvertido o quisieras cambiar eso? Porque también hay personas que no son inseguras, pero no les gusta socializar mucho. Tienen un grupo muy exclusivo, muy cerrado de personas con las que conviven. Entonces, ahora sí que no hay generalidades, es como dependiendo de cada persona, ¿sí? Claro.
tiene mucho que ver sus experiencias, su crecimiento, su familia. Sí, también, por ejemplo, cuando ya yo creo que ya escala a dificultades, por ejemplo, ¿no? En el ámbito familiar, o si tienen una pareja, pues cuando ya hay problemas de pareja, por motivos de, ¿no? Se me viene a la mente como de, es que estás todo el tiempo en el internet o en el Sí, celular y no, pues no se no se comunica. comunica, Ujú. o en el trabajo empiezas a dejar de rendir, ¿no? Por decir, híjole, estoy yendo a cumplir mi jornada de trabajo, pero de esas 8 horas, 3 o 4 me la paso en chats o en viendo redes sociales, Claro. etcétera, y esto descuidas, ¿no? Tu persona, tu imagen, tus interacciones. Entonces yo creo que ahí sí es una delgada, bueno, que ya ahí es mucho más evidente, pero que es importante pues, reconocer, ¿no? Que Sí, necesitamos pedir ayuda ¿cómo profesional. impacta otra vez en esas áreas de la vida, verdad? Ujú, ¿Cuántas áreas en tu vida tienes? O sea, si es casa, escuela, casa, trabajo, tienes dos, claro. pero la vida va más allá. O cuando se me vino ahorita a la mente, justo ahorita que estamos en el tema del mundial, no sé si vieron la nota de, pues ahorita la semana que ganó México, que se salieron de control muchas situaciones, ¿no? O sea, personas que por este fenómeno que le llamamos ahorita FOMO, que ya salen a las calles, digo, yo soy víctima también me confieso, de que estuve yendo a estos eventos, pues de festejos, deportivos, etcétera, pero que ya cuando rayan, por ejemplo, en el vandalismo, cuando rayan ya, por ejemplo, en la agresión, en que nomás están buscando realmente un pretexto para, Sí, pues, decir, bueno, voy a liberar todos esos demonios que a lo mejor en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, no lo puedo hacer, pero pues aquí se presta perfectamente, utilizan ese fenómeno o esas redes sociales para hacer esto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alex, en ese sentido? Sí, definitivamente. O sea, retomamos el tema de no dejar a que una persona pueda aprender 100% o formarse 100% digitalmente, ¿no? Porque cuando una persona está encerrada, y pasa mucho, y creo que es algo muy interesante, que de repente conoces una persona en persona que dices es una persona así. Pero realmente yo he conocido a personas que digitalmente son otra persona muy diferente, ¿no? Incluso pasa, ¿no? Que en Instagram se puede ver los likes de los de tus amigos, ¿no? Los videos. Entonces de repente veo un video que de repente digo, ¿por qué le dio like a esta persona? No tiene nada que ver un video, no sé, un video motivacional cuando la persona que conozco es cero por ahí, ¿no? Y de repente dices, ¿cuáles son sus comportamientos digitales y quién realmente es la persona que yo estoy conociendo? Porque realmente puedes conocer más a una persona por su actividad digital que por su personalidad y por cuántos años has convivido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, y aquí justamente viene esa parte de poner los límites, ¿no? Yo creo que aquí, parte de todo esto, pues sí vemos que es una realidad y que es un problema que se tiene que atender. Evidentemente, pues cada uno desde nuestras trincheras podemos hacer algo, podemos fomentar esto, pero aquí, Betty, ¿cómo consideras o cómo ves que pudiéramos llegar a tener una relación sana con las redes sociales, sin que obviamente tengamos que decir, voy a cerrar todas mis cuentas, me voy a desaparecer del internet, de las redes? ¿Cómo podemos hacer para establecer esos límites? primero usarlas de manera consciente, darme cuenta que estoy consumiendo, qué tipo de contenido es el que me inclino, a lo negativo, a lo positivo, estoy en un punto medio, cuánto tiempo al día se me va el tiempo en las redes, ya nuestro celular no lo puede dar ese tiempo que se nos va en las redes, en qué se nos va y tener como el punto medio, ¿no? Consumir cosas positivas que me inspiren, que me motiven, que me hagan aprender cosas nuevas, buscar como el lado positivo de que ahora todo está a la mano en las redes sociales, pero siendo consciente, dándome cuenta, ¿no? Pues he dejado de salir con mis amigos, no me comunico ya con mi pareja. Hasta las personas adultas, muchos padres de familia están así y los hijos, bueno, Sí, haciendo de las claro, suyas. sí. Mijito, estás de paz. O sea, ¿hasta dónde me impacta el que yo esté pegado, ¿no? ¿Qué me llama? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué me está faltando? Que yo lo estoy llenando con redes sociales o con el contenido que estoy consumiendo, ¿no? Es hacerlo consciente. ¿Y tú crees, Alex, que podemos crear contenido pensando en esto? O sea, pensando en
ser conscientes, pensando en que, pues ahora sí que buscar un equilibrio, como decías al inicio, pues sin rayar en aprovecharnos de esa situación, de esos vacíos, de esas lagunas emocionales. Digo, al final de cuentas, yo sé que los números son números, las ventas son ventas, pero creo que también aquí nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? Que sí podríamos llegar a ese punto de poder decir hay un marketing consciente, ético, equilibrado. Qué interesante tu definición, porque no, al menos en lo que llevo de dedicarme al marketing, yo no he escuchado el tema del marketing consciente. Siempre es como el don de agarrar y vender y esto, ¿no? Creo que no, creo que sería muy interesante poder analizar y hacer una buena investigación de eso. Sí se puede, siempre y cuando el contenido sea atractivo y que no sean, que la persona que cree contenido no necesite algo de las personas, no necesite dinero, no necesite, o sea, siempre es como de, ok, quiero compartir lo que yo sé. Y yo he conocido, incluso hemos tenido clientes soy maestro, quiero compartir mis conocimientos y ya. Y pasa que es contenido que es tan orgánico, es el que más funciona porque no tiene más, no tiene una finalidad más que de realmente ayudarme. Algo que me gustaría nada más abonar de Betty de hacer uso consciente de las redes sociales es no caer en la cámara de eco, ¿no? De cuando yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar en redes sociales, porque hay personas que se dedican a ser extremistas para las personas que son extremistas, pero realmente saben que van esas personas y que nada más quieren alimentar el pensamiento que yo quiero ver, ¿no? En redes sociales, que yo quiero consumir y no quiero escuchar otras opiniones de otras personas que también pueden ser muy válidas. Entonces, tal vez sí, hablar de este tema de marketing consciente, pero también estar muy al pendiente de qué quiere el creador de contenido de mí. ¿Quiere que reaccione? ¿Quiere que haga algo? ¿Quiere mi dinero? ¿No? O sea, preguntarme si me gusta este creador de contenido, pero al final hay algo que quiera el creador de contenido de mí y ser más consciente desde ahí. No, y el mejor ejemplo somos nosotros, o sea, lo hemos hecho miles de pruebas, miles de experimentos sociales con los videos, porque siempre cuando queremos hacer algo muy estructurado, muy así, muy rígido, la realidad es que no sale tan bien. Entonces, como dices, el contenido que es más espontáneo, Sí, cuando ya de repente ahorita se me ocurre una idea, cuando de repente sucedió una situación con los alumnos, con la clase, con una experiencia y lo transmites y lo compartes sin un fin lucrativo, pues ahora sí que es lo que llega un poquito más a la audiencia, ¿no? Que conecta, que creo que esa es la parte ujú, que muchas veces podemos nosotros empezar a identificar como un contenido que digas, me siento identificado, pero que al final de cuentas me llevó a despertar una idea, me llevó a tener una inspiración, me llevó a quizás interesarme por esta otra área, por este tema, conocer más, sin tanto decir, pues ahora sí que por el morbo, por las pues, cuestiones ahí de consumo, de comprar, ¿no? Invertir, gastar mi dinero, etcétera. Entonces, qué interesante en ese aspecto. Y bueno, em, en ese sentido, pues ustedes, esta pregunta, pues ya también para ir un poquito como cerrando en ese sentido, am, ¿quiénes creen que son o que tienen más responsabilidad en este aspecto? Entonces, con base en todo esto que hemos estado platicando, las personas que utilizan las redes sociales, las plataformas, los creadores, los papás, la escuela, ¿quiénes creen que tienen esta responsabilidad de, pues ahora sí que usarla de manera o fomentar el uso? yo creo que todos desde nuestra trinchera, ¿sí? Yo desde el consumo consciente que puede hacer un influencer, desde qué está transmitiendo, para qué lo quiere transmitir, por qué. Los papás, conocer a sus hijos. Tan Una fácil. gran cantidad de papás no conocen a sus hijos, no saben quiénes son sus amigos, mucho menos qué consumen en las redes, qué les gusta, cómo se sienten, cómo están, qué están viviendo, les va bien, les va mal, qué necesitan. Entonces los papás es esa parte. Los profesores también somos guías importantes en el aula, ¿no? De poder guiar, instruir, pues acompañar, ¿no? Porque pues dice que por ahí que no podemos dar consejos, pero Porque no sí somos los papás. acompañar, ajá, y sí guiar, y sí ilustrar. Y pues las grandes empresas, pues Alex debe saber más, el marketing también
yo creo que sí puede haber un uso ético, ¿no? Hoy la ética está sonando mucho en el uso de la IA. Entonces, yo creo que también se puede introducir en el marketing. ¿Cómo hacerlo? Sí, mirando las emociones de los demás, sí tratando de cubrir vacíos, pero de una manera como regulada, ¿no? No sé si eso sea posible, pero creo que todos desde nuestro ámbito podemos aportar mucho, sobre todo por las carencias que tienen nuestros jóvenes. Cada vez más los índices de ansiedad, depresión se están incrementando, los índices de suicidio, y eso es muy triste porque esa es nuestra juventud. ¿Cómo está nuestra juventud? Como está ahorita nuestra juventud, podemos imaginar el futuro. ¿Qué futuro queremos en nuestra sociedad? Así es. ¿Y tú cómo ves, Alex? ¿Quién tiene más responsabilidad? Creo que, como estoy de acuerdo con Beatriz, todos, pero creo que al final un mensaje es pues todos queremos algo, las empresas quieren algo, todos queremos algo y el consumidor también quiere algo, ¿no? No consumes contenido porque sí, ¿no? Al final es preguntarse, ok, ¿quiénes son mis 10 creadores de contenido favoritos y qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo quiero de ellos? Al final puede ser que yo esté siguiendo a un creador de contenido porque me está alimentando mi necesidad de pertenencia a un grupo. O me estoy siguiendo un creador de contenido porque está reforzando algo que yo sé y que no es un mensaje tan positivo, ¿no? Entonces es como, pero al final lo hace de manera inconsciente. Entonces sería bueno hacer un análisis de nuestros creadores de contenido, saber qué necesito y qué estoy llenando, qué vacíos estoy llenando con esos creadores que yo sigo. Y tal vez, si hay alguno que a los jóvenes o cualquier persona les salte, decir, ok, tal vez voy a dejar tal vez de consumir a tal persona y voy a empezar a ir a terapia. Fíjate que he seguido un creador de contenido político que su ultra izquierda derecha y me encanta porque habla de cómo ok, espérate, ¿por qué lo estás siguiendo, güey, no? Entonces, ir con un profesional, platicarlo, platicar, compartir esos gustos. Oye, fíjate que me gusta tal creador de contenido, lo he escuchado, ¿qué opinas de él? Tanto amigos, familiares, cercanos, hasta profesionales, porque es muy interesante poder interactuar. Entonces creo que es tener esa cuestión. No, claro, completamente de acuerdo. Y bueno, pues justo, pues me gustaría cerrar este gran episodio muy interesante con algún consejo que le quieran dar a los jóvenes, sobre todo a las personas que nos escuchan, que nos están viendo, sobre cómo abordar o cómo atender estas situaciones de salud mental, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir, Betty, en ese sentido? Pues primero levantar la mirada, dejar de que tanto tiempo la mirada esté hacia abajo, levanta tu mirada, valora los árboles, mira a tu alrededor, si vas en el camión, ve la ventana, mira a la gente, observa, las personas que están muy ensimismadas y que quisieran dejar de serlo, busca pertenecer a un grupo, de algo que te guste, de gente que haga lo mismo que a ti te gusta, lo que te interesa, salir a caminar, dejar de estar tanto tiempo encerrado en tus redes y en tu espacio. Y van a ver que mirando hacia afuera, también vas a poder empezar a mirar hacia adentro, ¿no? A veces nos hace falta autoconocernos y darnos de manera consciente por qué actúo así, por qué estoy tanto tiempo aquí, de qué me estoy privando, por qué lo estoy haciendo, qué me está haciendo falta para poder salir. Ese sería Me algo. gustó mucho esa frase de hay que mirar hacia afuera para ver hacia adentro. Exacto. Muy bien. Alex, ¿algún consejo, alguna recomendación que le pudieras decir a nuestros televidentes? Claro que sí. Mira, yo diría algo muy similar a Beatriz, pero me gustaría como convertirlo y yo invitaría a las personas a ser vulnerables. ¿A qué me refiero? Seguramente muchos jóvenes están buscando respuestas a preguntas en redes sociales porque no quieren sentirse tontos, no quieren sentirse mal, no quieren preguntar a los papás, oye, es que es esta pregunta de tal cosa y me ha pasado a mí. Permítete ser vulnerable porque estoy seguro que si lo compartes, cualquier cosita que tú sientas y si lo puedas compartir a otro ser humano, seguramente, obviamente seleccionar a quién decirlo,
Seguramente va a poder ayudar a poder cuestionarte, porque aquí la cuestión es cuestionarnos más de nuestros consumos en Internet. Pero antes de cuestionar, te tiene que ser vulnerable para que la gente diga, oye, fíjate que esto está, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Y vas a ver que siendo vulnerable, preguntando y saliéndote un poquito de tu consumo digital para poderlo compartir con tus seres queridos, amigos, ¿no? Mejores amigos, estoy seguro que vas a poder tener un uso más consciente de Internet y, ¿por qué no?, de tomar otras decisiones interesantes fuera de las redes sociales. Sí. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran episodio. Creo que dejamos este gran mensaje sobre la mesa y reflexionar si realmente no venimos aquí a satanizar a las redes, al internet, a la tecnología, pero sí, como dices, Betty, a empezar a ver hacia lo que nos rodea, ¿no? Empezar Sí. a estar más plenos, más conscientes y sobre todo pensar en que pues somos seres humanos que tenemos que seguir este equilibrio y nuestra vida no puede solamente limitarse a un celular o a una pantalla y que bueno, la vida es más que eso, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo por estar aquí y bueno, pues esperemos que nos podamos ver pronto, que podamos platicar después de muchos temas más adelante y bueno, pues ahora sí que muy agradecido con su participación. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Frank, un gusto también. Así es. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Así que, bueno, nos vemos en un próximo episodio de Ciencia Fantástica, el podcast. No.